Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 11 en el subtítulo ¿Tiene Dios el derecho a perdonar? Gracias y nuevamente bienvenidos todos. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Saludos fraternales para todos. Vamos a continuar con el estudio, con el análisis de este muy interesante y valioso libro que nos legó la señora Blavatsky, La clave o la llave de la teosofía. Bien, entonces el subtítulo es ¿Tiene Dios el derecho de perdonar? Previamente habíamos hablado de todos los asuntos de karma y reencarnación y demás. Entonces, la respuesta es, a la doctrina de la expiación por procuración, es decir, que se expían, que se liberan de los pecados a través de un tercero, me refiero a ese dogma peligroso en que creéis y que nos enseña que por enormes que sean nuestros crímenes contra las leyes de Dios y del hombre, nos basta creer en el sacrificio de Jesús por la salvación de la humanidad para que su sangre nos deje libres de toda mancha. Ese es un error que se ha mantenido ahí dentro de las religiones. Hay personas que eh, comentan que pues el Señor Jesucristo vino para limpiar al mundo de todo el pecado. Y entonces, por supuesto que todo el mundo involucra a la humanidad y el hombre, por supuesto, queda sin mancha ya, toda vez de que se ha decretado que se ha dado la expiación por procuración, es decir, porque un representante divino vino a borrar toda la porquería, toda la envidia, todo el crimen, todo el egoísmo, todo ello, gracias a su presencia ya, el mundo y la humanidad está por completo libre de toda esa mancha. Y entonces, eh, si nos ponemos a razonar un poco, diremos, ¿qué merecimientos tenemos los seres humanos que vivimos ahora? O los que vivieron aquellos, quizá algunos de nosotros hayamos vivido hace 2000 años en esa época, y quizá hayamos podido estar cerca también, por lo menos en el territorio donde estuvo predicando la doctrina del amor el Maestro Jesús. ¿Qué méritos tenemos para poder ser perdonados? Si hemos estudiado que la ley de karma no perdona, la ley de karma se cumple. Simplemente, si violamos las leyes de la naturaleza, las leyes del amor, de la armonía, entonces habrá consecuencias, por supuesto. Entonces, ni por la presencia del Buda, ni por la presencia de Jesús, ni por la presencia del logo solar en este plano, se borra lo que hemos hecho. Entonces, definitivamente debemos sacar de nuestra cultura, de nuestra mente, de nuestras emociones, esa, esa mentira, digámoslo así, porque pues eso no puede ser de esa manera, porque pues yo creo que nadie ha hecho los méritos suficientes, salvo los grandes seres que ya están libres de toda mancha de error, pues están libres, pero no porque haya, haya venido otro a, a pagar las culpas de toda la humanidad. No, eso no existe definitivamente, de acuerdo a las enseñanzas de los propios maestros. Recordemos lo que dijo Pablo, y esto lo he repetido muchas veces. No os engañéis de Dios, es decir, de Dios y sus leyes,
la ley de karma, nadie se burla. Lo que un hombre sembrare, eso mismo cosechará. En otras traducciones dice segará, pero es lo mismo. Entonces, la cosecha es la misma. Si uno camina con rectitud, pues entonces el karma ofrecerá frutos sabrosos, no dolorosos, frutos dulces. Pero si es lo contrario, como es la mayoría de los casos de la humanidad, pues entonces sufrimos porque hemos hecho algo, hemos causado dolor y entonces ahora recibimos dolor, justamente. Seguidamente dice, hace 20 años que combato esta doctrina, dice la señora Blavatsky, y llamaré ahora vuestra atención sobre un párrafo de Isis sin velo, escrito en 1875. He aquí lo que enseña el cristianismo y lo que combatimos. Adelante, Salomón. Bueno, a mí siempre me pareció que no podía ser, inclusive las confesiones, a mí me daba cosa ir a decirle a un padre, a un ser humano, lo que yo hacía, lo que según yo hacía mal, ¿no? Yo era todavía un niño, un joven, y pues yo decía, es que tengo que decirle que hice daño, algún daño ligero, ¿no? Cuando uno es niño, pues no comete tantos errores. Pero yo decía, me parecía extraño, ¿no? Y luego cuando crecí ya supe sobre que Dios, bueno, Jesús paga por nuestros pecados. En realidad yo decía, pero ¿cómo es posible que pague por los pecados de un criminal, por ejemplo, ¿no? De alguien muy malo, que obra muy mal y se confiesa y ya. O le dicen que Jesús va a pagar por él y ya, todo queda bien. Y yo realmente desde ese tiempo yo dije, es que no puede ser. Nada más era mi comentario, gracias. Muy bien, gracias, Salomón. ¿Alguien más? Bien, Yo, Enrique. entonces, sí, adelante, Diana. Había levantado la mano, perdón. Yo acabo de entrar, una disculpa porque vengo corriendo, pero sí alcancé 2 segundos antes de que Salomón comentara. Efectivamente, fíjate que como uno ya lo trae de encarnaciones anteriores, no sé, pero yo a los 7 años, que más o menos ya tenía medio uso de razón, yo tenía 7 años cuando fuimos a una misa de no sé qué, y empecé a escuchar esas barbaridades y dije, ¿qué es esto? Y me acuerdo que yo le dije a mi mamá, oye, pero pues es que yo no puedo concebir que Dios sea un malvado. ¿Por qué le exige a uno que pague con su sangre las barbaridades? O sea, en mi idioma de niña, ¿no? Pero yo se lo dije, como todas las barbaridades de todas las generaciones, de todas las personas, de los miles y los miles y los miles, pues con su sangre, o sea, eso es una sinvergüenzada. Si un humano que es con tantos limitaciones y que es imperfecto, no lo haría por peores asesino que fuera, pues imagínate, pues una conciencia universal que no tiene nada que ver con la personalidad, pues cómo va a permitir semejante barbarie. Yo no conozco a ese señor y esa es una de las razones que me corrieron por hereje de la comunión, ¿no? Cuando estaba yo en el catecismo. Entonces yo nunca me lo explicaba, dije, pues no, es que eso es absurdo, ¿no? A mí se me hace una verdadera idiotez, no, yo no lo concibo, ¿no? Y además, pues es como si pisotearan las leyes del karma, qué fácil, ¿no? Con cualquier cosa, yo ya, pues, ay, que voy a hacer mis sinvergüenzadas y que, pues, pues ahora sí que el Señor Cristo, pues total, el Señor Cristo me hará el favor, ¿no? Oye, es una falta de respeto, es lo más aberrante que he escuchado y desde niña nunca lo acepté. Nunca, nunca, nunca. Entonces, una de las razones por las que me sacaron a mí y me corrieron, diciendo yo una niña, o sea, una adolescente, dices, bueno, pues la adolescente ya entiende, pero una niña de 7 años, pues, ¿qué va a estar entendiendo, no? Pero a mí no me cuadraban cosas y me volví muy rebelde en ese aspecto. Entonces, bueno, pues efectivamente, cuando yo escuché esto de la maestra Blavatsky, dije, al fin, algo con lo que concuerda conmigo al 1000%, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita con lo que decía Salomón, pues definitivamente totalmente de acuerdo al 1000% con él y con la maestra Blavatsky. Muchas gracias. Gracias y buenas noches nuevamente. Buenas noches. Lo que así me llama, bueno, no me llama la atención, sino me llama el recuerdo más bien
lo que se está hablando y mucho se dice, el tema aquí de la fe razonada. Y que independiente de la creencia o religión que uno tenga, es tan importante en el camino ese tema de la fe razonada, porque si uno es ciego, estamos hablando del dogmatismo, ¿no es cierto? Entonces yo lo veo y prefiero verlo de ese lado, no tanto tan crítico, sino como una parte reflexiva para nosotros mismos, ¿no? Entonces me parece muy interesante, pero trato de verlo así, no sé. Gracias, solamente eso. Gracias, Marco. Sí, efectivamente, en la sesión previa, pues hablamos efectivamente de la fe razonada. Es decir, aquella fe que es producto del conocimiento, pero del conocimiento no de los textos, sino del conocimiento espiritual, usando desde luego la razón. Gracias, Marco. Bien, he aquí lo que enseña el cristianismo y lo que combatimos. La compasión de Dios es ilimitada e insondable. Es imposible concebir un pecado humano tan enorme que no pueda borrarlo el precio pagado de antemano por la redención del pecador, aunque fuese 1000 veces mayor. Además, nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Aunque el pecador espere hasta el último minuto de la última hora del último día de su vida mortal para que sus labios fríos pronuncien la confesión de fe, puede entrar en el paraíso. Así lo hizo el ladrón moribundo y todos los demás tan perversos como él pueden hacerlo. Tales son las presunciones de la Iglesia y del clero, presunciones sostenidas ante vuestros compatriotas por los predicadores favoritos de Inglaterra, en plena luz del siglo XIX, el más paradójico de todos. Pero, pues yo creo que en el siglo XXI es más paradójico todavía que el siglo XIX, porque aún seguimos atorados en ese asunto. Continuamos. Ahora bien, ¿a dónde conduce esto? La pregunta es, ¿no hace del cristianismo un hombre más feliz que el budismo, o el budista, o el brahman? Y la respuesta es no, al menos tratándose de un hombre ilustrado, puesto que la mayoría de estos han perdido virtualmente, hace ya mucho tiempo, toda creencia en este dogma cruel, pero conduce más fácilmente al borde de todo crimen concebible a aquellos que aún creen en él, que cualquier otro de los que conozco. Permitidme que una vez más me refiera a la obra Isis sin velo, volumen segundo, y dice así: si nos colocamos fuera del reducido círculo de las creencias y consideramos al universo como un todo gobernado por el exquisito ajuste de las partes, ¿cómo se rebelan contra la doctrina de la expiación por valimiento ajeno toda sana lógica y el sentimiento más elemental de justicia? Si solo pecase el criminal contra sí mismo y solo a sí mismo se perjudicase, si pudiese con el arrepentimiento sincero borrar los hechos pasados, no solo de la memoria del hombre, sino también de ese registro imperecedero que ninguna deidad, ni la más suprema de las supremas siquiera, puede destruir. En ese caso podría no ser inconcebible este dogma, pero sostener que puede uno perjudicar a su semejante, matar, turbar el equilibrio de la sociedad y el orden natural de las cosas, y luego, por cobardía o esperanza, por fuerza o por lo que fuere, hallar el perdón solo por creer en el derramamiento de una sangre, lava otra sangre vertida, es un absurdo. ¿Pueden borrarse los resultados de un crimen, aun cuando éste fuese perdonado? Jamás se circunscriben los efectos de una causa a los límites de la misma, ni pueden los resultados del crimen reducirse al ofensor y a su víctima. Cada acción buena o mala trae sus efectos tan palpables como el de una piedra arrojada en el agua tranquila.
El ejemplo es vulgar, pero es el mejor y debemos emplearlo. Los círculos ondulatorios son más sólidos o más rápidos según sea mayor o menor el objeto que viene a perturbarla. Pero la piedrecita más pequeña, el objeto más insignificante, produce sus ondas correspondientes. Y no solo es esa perturbación visible en la superficie, debajo, de modo que invisible y en toda dirección, hacia arriba y hacia abajo, la gota empuja a la gota hasta que las orillas y el fondo sienten la fuerza puesta en acción. Aún más, el aire que está encima del agua es agitado y, como nos dicen los físicos, esa perturbación pasa de capa en capa indefinidamente. En el espacio, un impulso ha sido dado a la materia y este jamás se pierde, jamás puede anularse. Bien, para completar dice, tal sucede con respecto tanto al crimen como a la virtud. Puede la acción ser instantánea, los efectos son eternos. Cuando después de haber caído la piedra en el estanque, podamos recogerla con la mano, rechazar las ondas, anular la fuerza dada, restablecer las ondulaciones etéreas en su estado previo y borrar todo rastro producido por el hecho de haber tirado el objeto, de modo que no conste en los anales del tiempo el haber tenido lugar jamás aquel acto, entonces podremos oír pacientemente a los cristianos defender la eficacia de esta clase de expiación y dejar de creer en la ley kármica. Pero por ahora nos sometemos al juicio del mundo entero para que decida cuál de las dos doctrinas aprecia mejor la justicia divina, cuál es más razonable hasta desde el punto de vista de la evidencia y lógica humanas. Bien, aquí vemos en esta descripción un poco amplia todo el efecto que causa, aunque sea una pequeña piedrecita que sea arrojada a un estanque que está con el agua tranquila. El simple hecho de lanzar la piedrecita o dejarla caer implica que hay una voluntad de quien decidió lanzar la piedrecita, tirarla. Luego pasa por el espacio. Hay una perturbación, porque recordemos que en el espacio hay vida también. Hay otros elementos que nosotros no podemos percibir a simple vista, pero ahí están. Entonces, desde antes de que toque el agua, la piedrecita o el objeto del tamaño que sea, ya causó una perturbación en el aire, en el medio ambiente. Entonces, llega y entonces el resultado es, llega al contacto con el agua y el resultado es que se generan ondas y que van y vienen y van y vienen a medida que se va perdiendo la fuerza que causó el impacto. En esa medida van desapareciendo paulatinamente cada una de las ondas. Entonces, toda la materia entra en juego, se convulsiona mayor o menormente, pero hay una convulsión, hay una perturbación. ¿Eh? Y eso quiere decir que también el reino elemental se convulsiona, se ve afectado también. Eso hablando de ese, como dice la señora Blavatsky, de ese burdo y sencillo ejemplo. Ahora imaginemos qué es lo que pasa si estamos pensando constantemente en odio, en deseos de venganza, en dominar a los demás, en ser orgullosos. Ese tipo de pensamientos, si los sentimos nosotros y 1,000 millones los sentimos, imagínense entonces la fuerza que se genera de un odio. Entonces, todos los pequeños odios individuales hacen una gran masa de odio
Y eso es lo que tiene a la humanidad, al mundo, sumido en este caos que hoy vivimos. Es eso, porque hemos perturbado el accionar de la naturaleza en armonía. Es el hombre el que ocasiona las perturbaciones correspondientes, y entonces el resultado es este, porque no solamente actuamos en el plano físico, recordemos que actuamos en el plano mental y en el plano emocional, y por supuesto que eso más tarde que más temprano afectará también la vida del espíritu. Entonces, cada una de las acciones que realicemos, cada pensamiento, cada emoción, tendrá sus efectos en los reinos sutiles, así como en los reinos visibles también. Y por supuesto que hay consecuencias. Entonces, todo tiene que ver, todo es un gran concierto de circunstancias, de cosas, de elementos que están ahí y que debemos estar atentos precisamente en cada una de las acciones, cada uno de los pensamientos y cada una de las expresiones de emoción que podemos hacer en la vida. Si son de armonía, bienvenidas. Si son de desarmonía, no hagamos que tomen mayor fuerza, porque es nuestra responsabilidad. Lo bueno y lo malo que podamos hacer es nuestra responsabilidad, de nadie más. Eso es lo que yo saco como conclusión de todo esto que leí. Gracias. Adelante, Más algo que comentabas, Enrique, muy cierto. En el libro de Teosofía Esencial, Teosofía Esencial Aplicada, menciona esto que tú dices y cómo cuando una persona avienta una piedrita, por más pequeña que sea, se forman ondas que van, pero siempre todo absolutamente regresa a su origen. Cuando habló de karma, precisamente explica cómo todo lo que va siempre, siempre tiene que regresar al origen como un efecto. Entonces, bueno, de eso nadie, absolutamente nadie puede escapar. Inclusive, ahorita estaba tratando de acordarme, ahorita si quieres que Salomón comente algo y te iba a comentar algo que dice precisamente el señor Buda al respecto. Me estoy tratando de acordar, pero sí, efectivamente, todo lo que se hace repercute siempre porque pues es la ley de karma, ¿no? Entonces, bueno, nada más era pues a completarlo con lo que dices y ahorita si Salomón termina y me dan permiso, pues me acuerdo lo de Buda, se los quería compartir. Gracias. Adelante. Bueno, yo lo que quiero mencionar es que desde hace mucho tiempo, pues por algunos años estuve en la Iglesia Católica, luego me rebelé, estuve muchos años sin nada, sin ninguna religión. Después mis papás me invitaron a que volviera y no sé qué, y volví. Y ya estando en Puebla, yo dije, bueno, ¿y por qué continúo yendo a las misas si yo ya estoy libre, ya no están mis papás, ya no estoy con ellos? ¿Por qué voy? Bueno, total que después empecé a ir a otras iglesias y mi esposa también. Pero cuando llegamos a la iglesia de los mormones, mi esposa se quedó. Le digo, yo voy a seguir en otras hasta que ya me sacie. Y ya regresé y digo, bueno, pues aquí nos quedamos, ¿no? La cosa está en que en una clase de sacerdocio, me dice el presidente, me dice, hermano Martínez, ¿usted por qué viene a la iglesia? Y digo, porque me caen bien. Realmente vengo porque me caen bien, son personas sanas, personas que siempre están contentas, y por eso vengo, porque cada 8 días pues los veo y platico con ustedes. Y me dice, oiga, ¿y qué? ¿Y su salvación qué? ¿Qué no piensa en eso? Digo, yo, la verdad es que yo no. Yo creo que si Dios existe, y eso le ofendió más, si Dios existe, pues me pondrá en el lugar que me corresponde y punto. Bueno, a lo que quiero llegar es que después de la Iglesia Católica, empecé a ir a otras iglesias y realmente supe que todas tienen el mismo sistema, la misma creencia, a pesar de que según ellos cada quien tiene la razón, ¿no? Pero también sigue lo del Salvador y lo que Él paga por nuestros pecados, etc. Todo sigue lo mismo.
Entonces, pues hasta que encontré en la Casa de la Cultura las conferencias de teosofía, dije, esto como que me suena, y ahí empecé, ¿no? Gracias. Muy bien. Enhorabuena, querido Salomón. Así es. De eso se trata, de a través de un ejercicio de razonamiento, pues una ponga sobre la balanza las cosas. Todo es bueno. Las religiones son buenas en cierto momento para cualquiera, para todos, porque eh, como dijo mi papá alguna vez que recibió a los predicadores de los testigos de Jehová, cuando le dicen, ¿qué le pareció lo que le compartimos? Y dice, pues yo creo que todo está bien, tratándose de las cosas de Dios, pues todo es bueno. Y así es efectivamente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que eh, aquellos valores que se puedan encontrar en la iglesia para caminar con derechura por la vida, pues está bien. No importa qué doctrina, qué creencia, qué fe sea la que a través de la cual se aprendió algo, pero lo importante es ponerlo en práctica, que es lo menos fácil hacer, hacer que este conocimiento se traduzca en la praxis. Realmente no podemos decir que todo el mundo lo hacemos, pero sin embargo, yo creo que todas las religiones tienen su valor, todas sirven para, para cierto nivel de calidad de personas y demás, o de comunidades, de sociedades, etcétera. Entonces, ahora estamos aquí estudiando desde un punto de vista teosófico y bueno, pues yo creo que también debe servirnos a todos con estos ejemplos. Sin embargo, existen millones de seres que creen en el dogma cristiano y son felices. Es efecto de un sentimentalismo que se sobrepone a sus facultades racionales y que ningún filántropo o altruista verdadero aceptará jamás. No es siquiera un sueño de egoísmo, sino una pesadilla de la inteligencia humana. Ved a dónde conduce y citadme el nombre de un país pagano donde se cometan crímenes más fácilmente o en mayor número que en las naciones cristianas. Repasad la lista tan larga y espantosa de crímenes cometidos en países europeos y observad la protestante y bíblica América. Allí son más numerosas las conversiones llevadas a cabo en las cárceles que las conseguidas por los actos y predicaciones públicas. Ved en qué estado se halla la gran balanza de la justicia cristiana. Asesinos llenos de sangre, impulsados por los demonios de la lujuria, de la venganza, de la envidia, del fanatismo o por el simple deseo brutal de verter sangre, que matan a sus víctimas muchísimas veces sin darles tiempo para arrepentirse o invocar a Jesús. Quizás aquellas habrán muerto en el pecado y naturalmente, de acuerdo con la lógica de la teología, hallan el castigo de su culpa, grandes o pequeñas, pero el asesino alcanzado por la justicia humana, reducido a presión y compadecido por los sentimentalistas que rezan con y por él, pronuncian las palabras mágicas de la conversión y redimido por Jesús, sube al patíbulo. ¿Recuerdan ustedes una película de los años 70 que se llama El Chacal de Nahuel Toro? Es una película chilena de Miguel Litting, si mal no recuerdo, es el que escribió este argumento, toda la trama de la película. Se trata de un individuo que es analfabeta, que vive en la pobreza, marginado y completamente inculto. Desde luego, se le nota en la película desaseado, es un ser humano que
lo mismo se emborracha en una fiesta, que visita los peores lugares donde se comparte la bebida, el tabaco y las drogas y demás. Entonces, llega el momento en que comete un asesinato múltiple. No recuerdo si a los niños a los que mata, porque mata a los niños, y creo que también a la mamá, a su esposa. No recuerdo si él era el padrastro de esos niños, pero a todos los mata. Y todavía les coloca una piedra en cada mano que están de boca arriba en forma de cruz. Él no tiene conciencia de lo que hizo, es decir, de lo que implica matar personas. Y entonces, pues, termina de hacer su obra y se retira y a continuar libando y demás, ¿no? Entonces, lo apresan, lo meten a la cárcel, le enseñan a leer y a escribir, le enseñan cosas buenas dentro de la cárcel, un oficio y demás. Ya está redimido, ya comprende que lo que hizo fue algo terrible. Y después de todo eso, de acuerdo a la ley del hombre, no hay escapatoria. Te vas a ser ejecutado. Entonces lo ejecutan. No recuerdo si lo fusilan, alguna cosa así. Son muchos años ya. Pero esa es la historia de los seres humanos, ¿no? En cambio, si se le aplica la ley de karma, el simple hecho de estar preso, haber perdido la libertad y habiéndole enseñado los valores de la libertad y de la justicia y del amor y todas estas cosas que son virtudes que el hombre puede desarrollar, esa alma puede sensibilizar a sus cuerpos inferiores, a sus vehículos inferiores. Y por supuesto, a través del alma se puede lograr esto, con buenas acciones de parte de quienes imparten la justicia. Pero por supuesto, si existe la ley de la muerte, de la ejecución, para aquellos que son criminales de esta envergadura, pues entonces lo que se consigue, se dice en la literatura teosófica, lo que se consigue es de que aquellos seres humanos que son ejecutados, después de haber hecho todo su esfuerzo por cultivarse, por ser mejores, y luego los fusilan, luego los ahorcan, los llevan a la silla eléctrica o los envenenan, etcétera. Lo único que queda en ese ser humano que va a ser ejecutado o que es ejecutado es dolor. Y detrás del dolor, el odio, el rencor por lo que está viviendo, por supuesto, y que lo lleva a perder la vida. Y esa energía crea formas mentales que se quedan ahí flotando. Y otra vez queda afectado el reino elemental. Y eso es lo que, como una lluvia ácida, como una lluvia de pecado, de dolor, se cierne sobre nosotros. Por eso, precisamente, porque no se enseñan las leyes del espíritu, porque se enseñan las leyes que todo lo perdonan, las leyes de Dios, todo lo perdonan, Dios todo lo perdona. De tal manera que los que ejecutan a un criminal tienen el permiso de Dios, según eso, para que se cumpla la justicia divina y demás. Entonces, ya están ahí hechas las leyes de esa manera, pero hay resultados, hay consecuencias. Se mueven causas y vienen los efectos. Y todo esto funciona así. Desde luego
que me hizo recordar precisamente esa película. Si pueden verla, yo se las recomiendo, creo que deja una buena enseñanza. Se llama El Chacal de Nahuel Toro, algo así. Una película de la etapa aquella de cuando los militares gobernaban en el Cono Sur y todas las consecuencias que todo eso trajo. Entonces, creo que es una película de denuncia social y eso es, me gustaría eh, que ustedes la vieran y formaran un juicio con respecto a lo que estamos estudiando, analizando aquí hoy en día. Salomón. Gracias. Lo que estábamos hablando respecto de las causas y de los efectos, que obviamente pues en la cristiandad pues no, nada de eso, ¿no? Aquí me gustó muchísimo esto que leí chiquitito, es un parrafito, y dice así, me gustó mucho porque es del señor Buda y que habla precisamente de cuando son las piedras que se avientan, cómo todo tiene que regresar. Eso es simbólico porque se refiere a las acciones. Ajá. Y cuando habla de que toda acción, que sobre todo que sea buena, pues dejar que fluya, pero no buscar esa recompensa, ¿no? En este caso dice así, cuando sepas que has movido una causa hacia un bien, lo que siempre vendrá de regreso será análogo a dicha causa, es decir, su efecto doblemente benéfico vendrá hacia ti, pero cuando lo causes, no lo tomes para ti. Entrega con amor esa causa que ya viene de regreso como efecto y como un presente amoroso de tu corazón, otórgalo para todos los seres del mundo que sufren. Obséquialo con todo el corazón y olvídate de eso, no pienses más en eso. Bueno, a mí se me hizo extraordinario esto porque es definitivamente ser consciente de nuestras causas y sobre todo las que sean benéficas, olvidarnos totalmente del resultado, ¿no? Simplemente hacerlas y recordar que cada que aventemos esas piedritas, pues tener esa conciencia de que nunca daña a nadie, de ser conscientes de que estamos manejando unas causas, nosotros sobre todo conscientemente y todo efecto, bueno, si es en beneficio, obviamente si hacemos algo bueno, sabemos que va a venir de regreso, pero lo que dice el señor Buda es de que en ese momento desconectarte de eso y pues porque la mente luego viene y nos empieza a cuestionar o ya sabes cómo es el egoísmo de la mente, ¿no? Simplemente pues que esa causa se vaya hacia los que sufren, ¿no? Digo, el efecto, perdón. Entonces, bueno, se me hizo muy hermoso respecto a lo que hablabas de las piedritas, como todo tiene regresa a su origen y por eso pues me acordé de este pensamiento del señor Buda y se los quise compartir. Gracias, Enrique. Muy bien, Rosy. Gracias. Buen complemento. Adelante, Salomón. Bueno, siempre pensé que el castigar a alguien que hace un daño, mínimo meterlo a la cárcel, ¿verdad? Pero si es silla eléctrica o si es fusilamiento, para mí era perfecto. Inclusive cuando escuchaba de los chinos que ellos ejecutaban al que hacía daño ahí en media Plaza Roja, yo decía, pues está bien, perfecto, para que se acabe el mal, ¿no? Como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Pero me costó mucho trabajo, todavía me cuesta trabajo que no sea, que, como acabamos de leer, pues eso repercute de una manera eficaz en todo. Y eso me ha hecho pensar en que no es la manera, ¿no? Y no crean, pero sí me cuesta trabajo entender que no sea así, porque yo decía, bueno, ¿y por qué? Si a un asesino no lo puedes tratar de una manera así como muy pacífica, porque o sea, a lo mejor hasta te agrede, ¿no? Pero, o sea, realmente me cuesta trabajo, pero parece ser que es el camino correcto, ¿no? Nada más quería decir eso. Gracias. Claro. Sí, aquí el caso es de que una vez que vive en la cárcel ese ser humano, también está recibiendo la oportunidad no solo de redimirse, sino de cambiar su manera de pensar, su manera de sentir, porque se le trata, en el caso que así fuera, se le trata de una manera, digamos,
más humanitaria. No se hace el ejercicio de ojo por ojo y diente por diente. Entonces, en la medida que pierde la libertad, de esa manera empieza a pagar parte del karma que lo llevó ahí, justamente. Y eso es bueno. Si termina así y termina redimiéndose y puede realizar obras pictóricas o artesanales o de otro tipo para poder sobrevivir dentro de la cárcel y no ser un parásito, no ser una carga para la sociedad. Eso es bueno, por supuesto. Hay muchos presidiarios que salen de la cárcel y ya tienen un oficio, porque lamentablemente también salen de la cárcel y son señalados. Parece que traen una marca. Nadie los quiere utilizar como en sus empresas. Entonces, cuando aprenden un oficio, por su cuenta empiezan a trabajar y ya no caen en el error que los llevó a presidio. Entonces, ahí quiere decir que hubo un encauzamiento apropiado de las energías del alma de ese individuo, originadas por aquellos que le aplicaron la ley para que pagara desde el punto de vista de la justicia humana, pero también está involucrada la ley de karma en ese caso. Entonces, a través del amor, a través de la inteligencia, a través de la justicia divina y la justicia humana, los seres humanos que han caído o que hemos caído, porque seguramente también nosotros hemos sido criminales. Entonces, cuando los seres humanos caemos en esos procesos, siempre debe haber una lección, pero cuando se les ejecuta, se corta el aprendizaje y queda el dolor, queda el odio, queda el deseo de venganza manifiesto ahí en la naturaleza a través de las formas mentales. De nada sirvió el haberlo redimido si después lo van a aniquilar y después no se va a aprovechar aquello que aprendió, porque hubo quien le enseñó, porque hubo quien llenara su alma de algo de lo que carecía, porque se logró sensibilizar su alma. Entonces, una vez que está sensibilizado, digamos, por el camino del bien, pues ¿sabes qué? Que ahora te vas a morir, porque no ha terminado tu castigo. Entonces, son las cosas que no se aprueban desde el punto de vista de la teosofía. Alguna vez, en una sesión de logia como la que tenemos ahora, hablando de estos temas, se decía, todo mundo lamenta la pérdida de una vida cuando es un asesinato y se recrimina y se van con todo contra el asesino, contra el criminal. ¿Alguien sabe cuál fue la razón real por la que cometió el crimen? Y entonces, como quiera que sea, es un ser humano que merece compasión también, o requiere de esa compasión. El ejemplo claro, llevándolo al extremo, es aquel de la enseñanza del Maestro Jesús. Ama a los que te lastiman, ¿no? Aquellos que te tratan mal. Ámalos a esos, porque amar a los que te aman, eso no tiene ningún chiste, eso no tiene ningún mérito.
Entonces, aquí también, claro que para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra manera de ver las cosas, pues hay que castigar, por supuesto, al agresor o al criminal, pero también es un alma que pudiéramos decir, igual que aquel que está tirado en la banqueta, perdido por el alcohol o por alguna droga. Ese que está ahí, el criminal y el que está tirado en la banqueta, el vicioso, el desarrapado, ese soy yo mismo. Eso es lo que somos. Ese es nuestro reflejo, ¿no? En el libro de Luz en el Sendero hay un comentario del maestro Hilarión, precisamente hablando de la separatividad, ¿verdad? Más o menos dice que si nosotros nos asustamos, nos queremos alejar de aquel que creemos que es un ser inmundo, que es un ser humano, que ni siquiera merece esa consideración. Entonces lo que hacemos es que esa capa que trae aquel que nosotros consideramos que es una mala persona, esa capa se adherirá a nosotros tarde o temprano, porque tarde o temprano podemos caer en lo mismo. Entonces, debemos tener mucho cuidado al estar haciendo juicios sobre aquellos que nosotros consideramos que han actuado mal, porque son nuestro reflejo. Y además, muchos de ellos, poseyendo una mente débil, son víctimas de nuestros pensamientos de odio, de rencor, de venganza, de orgullo. Esas almas son nuestras víctimas. Nosotros, desde luego, también somos víctimas de otras mentes poderosas. Yo sé que suena fuerte y que quizá algunos podrán no aceptarlo, pero hay que razonar, porque todos somos una y la misma cosa. Lo que yo pienso va a afectar mi entorno, a mi familia, y como mi familia se relaciona con otros, pues esas energías que yo estoy compartiendo, también ellos las van a compartir y también van a recibir de los demás. Entonces no podemos zafarnos, no podemos escaparnos. Todos estamos en lo mismo. A donde quiera que miremos, a donde quiera que vayamos, vamos a encontrar siempre las mismas energías que nosotros generamos, que nosotros transformamos, que nosotros violentamos o que armonizamos también, por supuesto. Ahí está todo. Todo lo que somos está en nuestro medio ambiente. Eso es. Y es tan fuerte, tan grande lo que hemos producido, que ahora tenemos que remar contra corriente. Ahora tenemos que luchar para acabar con eso. Y no es sencillo. Sobre todo en este momento y por 426,000 años más, seguiremos en la edad negra, la edad del Kali Yuga. Pero para nuestro bien o para nuestro beneplácito, si actuamos bien, luchando con justeza, poniendo por delante el amor incondicional, entonces cada esfuerzo que hagamos en ese sentido se multiplicará, porque las fuerzas que hoy están, que tenemos que vencer, son tremendamente fuertes. Pero cada triunfo, por pequeño que sea, se multiplicará, no solo para nuestro bien personal, sino para el bien de la humanidad. En eso estamos hoy en día. Sí, gracias. Me llamó mucho la atención en una conferencia que alguien mencionó algo que me dejó pensando mucho
y es con respecto al nivel de conciencia de cada uno de nosotros. Y decía así, obramos de diferente manera precisamente porque tenemos un nivel de conciencia que no es el mismo para todos los seres humanos, pero todos somos lo mismo, solamente que tenemos actitud diferente exactamente por ese nivel de conciencia que cada uno de nosotros tenemos. Eso me puso a pensar mucho y entonces yo realmente a partir de eso entonces digo, entonces yo no tengo por qué pues oponerme a tanto como lo hago a una actitud de alguien que hace las cosas de acuerdo a como yo lo pienso que está mal. Simplemente que pues soy diferente, pienso diferente, pero si yo estoy actuando bien y para mí él no está actuando bien, pues a lo mejor puede ser que con el tiempo pues eleve su nivel de conciencia y entonces va a cambiar y a lo mejor hasta va a ser superior a mí, ¿no? En cuanto al nivel de conciencia. Nada más quería mencionar eso, gracias. Gracias, Salomón. ¿No? Entonces, con esto les agradezco su atención. Continuamos la próxima semana. Muchas gracias.